Acompáñame para orar, abrir la palabra del Señor juntos. Que Dios nos hable en nuestros corazones en esta hora. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones al abrir tu palabra. Queremos ser no solamente oidores de ella, pero hacedores también, Señor. Escudriña nuestros corazones con tu palabra ahora, Señor, para que nos vivifique y podamos así ser una diferencia en nuestras familias, escuelas, trabajos, donde quiera que nos lleves, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos permites abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así dice esta conocida frase: del dicho al hecho hay un gran... muy bien. Popularmente esta frase se refiere a que muchas cosas son más fáciles decirse que hacer. La idea es que simplemente no puedes decir que crees algo si lo que dices no se alinea con tu forma de vivir. Y el apóstol Santiago, el autor de la carta en el Nuevo Testamento, que lleva su nombre, cree lo mismo. Él nos hubiera dicho: del dicho al hecho hay un gran trecho. Porque, ¿sabes? Existe una gran tragedia. Esta tragedia tiene grandes, serias consecuencias para nuestras vidas. Esta tragedia afecta a todos los cristianos por igual, no importa tu edad, no importa tu género. Esta tragedia afecta a todo cristiano por igual. Es una tragedia que tiene consecuencias a largo plazo en nuestra efectividad y nuestra reputación como creyentes. Esta tragedia neutraliza nuestro impacto y anula nuestro testimonio entre aquellos que están perdidos y nos están observando. Estoy hablando del problema de una tragedia del divorcio. Ahora, no estoy hablando del divorcio entre esposos y esposas que ocurre en un hogar. No estoy hablando de ese divorcio. Estoy hablando del trágico divorcio que sucede en la vida de un creyente entre la verdad que está escuchada, pero no se está viviendo. Entre la teoría y la práctica. El divorcio trágico entre escuchar la palabra y no vivir la palabra. Oír la palabra y no ser un hacedor de la palabra. Porque existe una gran tragedia. Existe el gran divorcio entre ser un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Este divorcio no sucede por cuestiones de conflicto relacional. La razón de este divorcio es por incompatibilidad personal, inconsistencia personal en uno mismo. Inconsistencia personal que se manifiesta en la vida del creyente que sufre un divorcio entre oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. En el no comportarse como creemos, y en el peor de los casos, este divorcio, no tan solo no oírla, no vivirla, terminar siendo un mal testimonio para la gente que nos rodea. En el pasaje bíblico de hoy vamos a ver este trágico divorcio en el que sucede en la vida del cristiano. Cuando lo que escuchas de la palabra no concuerda con tu manera de vivir. Porque, ¿sabes? Santiago nos va a decir el día de hoy una verdad muy directa y muy difícil de recibir. Y es esto: una fe declarada pero no expresada en obediencia no es fe en absoluto. No me importa qué tan bonito tú hables. No me importa qué tanto sepas tú la palabra de Dios. No me importa, a Santiago no le importa, nos dirá en el pasaje bíblico de hoy. No importa cuánto te sepas tú la Biblia. Una fe declarada pero no expresada en obediencia no es una fe en absoluto. En el mensaje de hoy el apóstol Santiago nos dirá que tú te estás engañando a ti mismo. When you talk the talk but you don't walk the walk. Te estás engañando. Y esto va desde los dedos se apuntan a mí como pastor,
que hablo y hablo de la Biblia y no la vivo. O como Taimí, que dirigió la alabanza hoy, o Jason, o Richard, o Devin, el baterista, o Lugier, que está en la puerta, o tú que estás sentado en la banca y te dices ser cristiano. Esto se aplica a cada uno de nosotros parejitos, amigo, hermano, hermana en Cristo. No te excluyas. Santiago dice que tú te estás engañando a ti mismo si eres puro wiri wiri y nada de acción. Porque, ¿cómo estoy cansado de esos tipos de cristianos? Que son puro hablar y no están actuando lo que dicen. Pero Santiago nos va a decir el día de hoy, aquí está el espejo para que te mires tú primero y examínate tú mismo primero. Wow, bien difícil el texto de hoy. Santiago nos va a decir a ti y a mí que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos cuando escuchamos sermones y pensamos que somos espirituales porque escuchamos sermones. Nos engañamos a nosotros mismos cuando vamos a un estudio bíblico, vamos al Youth Rally y pensamos que somos espirituales y maduros porque simplemente fuimos al Youth Rally o fuimos al estudio bíblico. Ahora, yo no estoy en contra de escuchar sermones, ni ir al estudio bíblico, ni ir al Youth Rally, ni nada de eso. Ve, por favor, quiero que escuches, quiero que vayas. Pero Santiago nos dice que no nada más que se quede allí en escuchar. Santiago nos desafía a responder correctamente como seguidores de Cristo, porque ¿de qué ha estado hablando Santiago? ¿Te recuerdas de qué está hablando? De que todo cristiano va a pasar por problemas, luchas y dificultades. Y esos problemas, luchas y dificultades serán una de dos. Serán una prueba donde mostrará si nuestra fe es verdadera y genuina, como cuando pruebas el oro con el fuego y se ve la calidad de tu fe. Y Dios es quien nos pone a prueba para medir y ver qué tipo de fe tenemos. O esa lucha, prueba y esa lucha, dificultad y problema se convertirá en tentación, de donde nuestros malos corazones y deseos nos rebelaremos en contra del momento de la dificultad, de la lucha y del problema. Y se vuelve en tentación y esa tentación nos lleva a pecar. Entonces Santiago está diciendo aquí, damas y caballeros, de que terminó la semana pasada diciéndonos Santiago de que tú y yo somos la parte más valiosa de la creación de Dios porque hemos nacido de nuevo. Somos la parte más valiosa de la creación de Dios. Y si entonces somos la parte más valiosa de la creación de Dios porque ahora somos cristianos nacidos de nuevo, Santiago te va a preguntar el día de hoy, dame evidencia de eso. Dame evidencia. Dame evidencia de que estás obedeciendo la palabra. Porque si no encuentro evidencia, entonces quizás no eres cristiano. Damas, caballeros, jóvenes que me escuchan, si un policía te seguiría a ti durante 24 horas y te arrestarían por ver evidencias de que eres un cristiano, ¿las encontraría? ¿O te dejaría ir libre? Porque el policía diría, aquí no veo la evidencia de que eres cristiano. Ouch. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Y dice así. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 28 dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud de Dios que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Nota que dice que no te bendice por oírla. ¿Te bendice por qué? Por obedecerla. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Puede tomar su asiento. Santiago nos está enseñando cómo responder correctamente ante las pruebas y las tentaciones y así crecer y madurar en Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer para responder correctamente ante las pruebas y las tentaciones, que mostrará que nuestra fe es verdadera, es aceptar con humildad la palabra de Dios. Acepta con humildad la palabra de Dios. Sabes, tú y yo sabemos muy bien que recibir a familiares y amigos a que vengan a nuestra casa a comer es tanto agradable como agotador. La manera en que le mostramos a nuestros invitados que ellos son importantes para nosotros es como tú y yo preparamos la casa para recibirlos. Si está la casa todas patas para arriba, con tiliches por todos lados y la comida no está preparada, ¿qué mensaje le estás mandando a tu invitado? Que no estás listo para recibirle. Pero si tú limpias la casa, guardas los tiliches, cocinas una deliciosa cena y la mesa está bien preparada y bien servida, ¿qué has hecho tú, damas y caballeros? Te has preparado para recibir a tus invitados. Eso es exactamente lo que está diciendo Santiago cuando él dice, acepta la palabra de Dios con humildad. Desmenucemos la palabra del Señor y yo quiero hacerla de una manera un poquito diferente. Lo traigo con colores hoy. A ver si no me pierdes aquí. Mire, aquí está. Primeramente, nota lo que está en amarillo. Dice Santiago, acepten con humildad la palabra. Esta palabra acepten en griego es la palabra de recibir a invitados a tu casa, de preparar la mesa, de limpiar la casa. La manera en que tú muestras que tú quieres recibir invitados, que estás listo para aceptar a tus invitados, es limpiando la casa. Santiago dice, prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo? Con humildad. No con arrogancia, yo sé mejor. No necesito la Biblia, yo sé. O arrogancia pasiva, de que nunca la abro, nunca la leo, no la pongo en práctica. Eso es arrogancia espiritual pasiva. Santiago dice, acéptala. Ahora, el meollo de este versículo es lo que está en morado. La parte más importante que debes de ponerle atención, porque es el tipo de verbo que es en griego, es la parte morada. Porque acuérdate, ¿de qué está hablando Santiago? De cómo tú y yo debemos responder ante la prueba y la tentación. Porque el producto final es ¿qué? Madurar, ser transformados, cambiar. Santiago está diciendo en la parte morada que el enojo humano ante la prueba, ante la tentación, responder a la manera humana, responder de la manera humana no va a producir la rectitud que Dios desea. ¿Y de qué se trata la rectitud? Está hablando de la rectitud aquí, ser transformado. Porque Dios ya es recto, Él no necesita cambiar, Él ya es justo. Estamos hablando de aquí. Entonces la fuerza de estos versículos es esta parte del verso 20. Que como tú y yo somos transformados delante del Señor, no de fuerza humana, no con el enojo humano, no enojándote ante la prueba, enojándote ante la tentación. Eso no va a producir la madurez y el crecimiento en Cristo. ¿Qué entonces nos dice Santiago que debemos de hacer? Mira lo que está en verde, azul y ¿qué color es este? Yo no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Agua marina, yo no sé, ¿verdad? Algo así, sí. Ok, 3 cosas nos dice Santiago que debemos de hacer. Debemos de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y luego nos dice aquí en verde también, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Santiago nos vuelve a decir eso en el versículo 27, si te recuerdas.
Este lo voy a guardar hasta el final. Me voy a enfocar en estos 3 ahorita para comenzar. ¿Cómo limpiamos la casa de nuestros corazones para poder escuchar y practicar la palabra del Señor? Santiago nos dice, ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. 3 cosas nos dice allí Santiago que debemos de hacer. Ahora, y aquí está el primero. Acepta la palabra de Dios con humildad al ser rápido para escuchar. Pero yo me hago una pausa aquí porque como a ti y a mí nos encanta sacar estos versículos fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que usualmente hacemos con estos versículos? Que los aplicamos de manera tan pragmática, tan práctica, que nos olvidamos el contexto del texto. ¿De qué está hablando Santiago? De aceptar la palabra de Dios con humildad. ¿Cómo se relaciona eso con ser rápido para escuchar? ¿A qué se refiere ser rápido para escuchar? ¿Escuchar a la comadre? ¿Escuchar al compadre? ¿Escuchar al predicador de la tele? ¿A qué se refiere? Ser rápido para escuchar la palabra de Dios. Debemos de estar prestos. Debemos de tener nuestra casa limpia, nuestro corazón limpio. Debemos de tener ansias de poder recibir la palabra del Señor, nos dice el apóstol Santiago. Debemos de ser rápidos para escuchar la palabra del Señor. Me encanta como el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, él dice, escribe, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Wow. Corre a ello. Corre a tu grupo de vida de mujeres, corre a tu grupo de vida de hombres, corre a tu devocional en la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que hagas tu devocional. Corre a ese tiempo personal para ser rápido, escuchar la palabra del Señor. Ese es el contexto del texto, damas y caballeros. Yo no sé por qué llegan tarde a la reunión dominical. Cuando aquí dice que debemos de ser, ¿qué? Rápidos para escuchar. Deberían las puertas estar cerradas y si usted decir, pastor, ya ábrelas. Ese es el sueño de todo pastor. Sé rápido, yo no sé por qué llegas tarde. Literalmente Santiago está diciendo, sé rápido, ponte las pilas, ponte las Filipinas para que escuches la palabra del Señor y la recibas. ¿Ese se caracteriza tu vida? ¿Se caracteriza así? Claro, la segunda interpretación del texto es que es una implicación, es ser rápido para escuchar a tu prójimo también, ¿verdad? Dios nos dio 2 orejas y una sola boca y nota que la lengua y la boca están detrás de los dientes y los labios. Están guardadas por los labios y los dientes. Es un proverbio judío antiguo. La lengua está protegida y guardada por los dientes y los labios, así que ciérrala. Sé rápido para escuchar mejor a tu prójimo. Escuchar a los demás. No saber escuchar a los demás conduce a la mayoría de nuestros conflictos y peleas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, en el trabajo, en el gobierno. No saber escuchar. Es difícil tratar de escuchar a alguien porque en nosotros está el orgullo. Nos encanta escucharnos a nosotros mismos. Es orgullo natural que tenemos. Santiago nos llama a controlarnos, al ser rápidos para escuchar. Escuchar a la palabra de Dios y escuchar a nuestro prójimo. ¿Sabes? Te doy una técnica para escuchar. Esta la uso un montón en la consejería pastoral que doy. Cuando viene un matrimonio, alguien a la oficina y tiene conflicto relacional, se llama esta técnica escucha activa. Escucha activa. Haz preguntas de seguimiento y repite lo que se dijo. Si tú haces esto, hombres, ¿dónde están los hombres aquí? No levante la mano, pero óigame bien, hombre. Si tú quieres enamorar a tu esposa, porque a toda esposa le gusta que se sienta que la está escuchando su esposo. Porque lo que oigo mucho, varones, es, mi esposo no me escucha. ¿Quieres enamorar a tu esposa, varón? Usa la técnica escucha activa. Cuando tu esposa te esté diciendo algo, tú repítelo.
Si ella dice, amado mío, así te habla tu esposa, ¿verdad? Varón mío, viejo, saca la basura. Lo que ella te diga, tú repíteselo. Mi amor, ¿te escuché decir que quieres que saque la basura? Y ella se va a derretir como mantequilla. Practícalo hoy, de veras, practícalo hoy. Me dices el próximo domingo si vas a ver que va a funcionar. Repite lo que tu esposa te dijo. Porque, ojo, para repetir lo que oyes requiere ¿qué? Atención. Ajá, atención. Así que repite, usa esta técnica con tus jóvenes. Cuando estés teniendo esa práctica profunda con tu hija, con tu hijo, usa la técnica de escucha activa. Hijo, hija, te escuché decir que estás luchando porque esto, porque el otro. Y él o ella se va a sentir, wow, me está escuchando mi papá. Sirve para algo mi papá. Sí. Entonces, Santiago dice que tú y yo debemos estar listos, rápidos para escuchar. Segundo, dice que debemos de ser ¿qué? Ser lentos para hablar. Lo segundo que nos dice Santiago, ser lento para hablar se refiere a ¿qué? ¿Cuál es el contexto del texto? Aceptar la palabra de Dios con humildad. Entonces, acepta la palabra de Dios con humildad al ser lento para hablar. Deja que la palabra de Dios te hable a ti y cállate tú. Cállate. Guarda silencio. Ten un tiempo para escuchar al Señor y no llegues luego, Señor, gracias, aquí está mi lista de peticiones. Está bien, tráeselas. Él quiere que se las traigas. Pero sé lento para escuchar, está refiriéndose a la palabra del Señor. Dale espacio a la palabra del Señor que te hable. Y segundo, también se aplica en las relaciones personales. Porque ¿cómo nos mete la lengua en problemas? Mira lo que dice los siguientes versículos en Proverbios. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerradita. Próximo. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo. Oh, yo he hecho eso mucho. Siguiente. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Calladito te ves bonito. Es lo que dice Salomón. Sé lento para hablar, nos dice Salomón. Pero ¿sabes? Santiago también se está acordando de las palabras de su Big Brother Jesus. Porque acuérdate, el hermano mayor de Santiago es Jesús. Y mira lo que Jesús dijo acerca de nuestra habla. Estas palabras desde joven me han dado duro. Y he usado este versículo en Mateo 12 para regir mi vida. Hasta 20 y tantos años después, eso es lo que yo uso para guiar mi hablar. Mateo 22, Jesús hablando dijo, les digo lo siguiente, Jesús hablando, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Y de todas las palabras que hayas dicho en WhatsApp, y todas las palabras que hayas dicho en Twitter y en Instagram, todas las palabras que le has dicho a tu jefe, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, hermanas, toda palabra que ha salido de tu boca, vas a un día dar cuentas de ella. Y cuando yo me detengo a pensar en eso, me da un pavor. Porque cómo he dicho cosas indebidas a través de los años. ¿Y sabes? Yo estaba estudiando este pasaje y hablé con mi hijo Jaime mayor y le pedí perdón. Le pedí permiso y perdón. Porque cuando Jaime, mi primogénito, estaba creciendo de niño, a mí me encantan los deportes y los puse a jugar deportes a mis hijos. Él jugó deportes. Los dos. Jaime de niño jugó deportes. Años después leí un artículo donde atletas profesionales los entrevistaron y les preguntaron qué fue lo mejor y lo peor de jugar deportes de niño, adolescente. ¿Y saben lo que estos deportistas profesionales contestaron
de manera contundente, se repitió el patrón. Los deportistas profesionales dijeron que terminar el partido, el raite en el coche a casa, era lo peor del deporte, jugar deportes de adolescentes. Porque ¿qué pasa cuando termina el niño o la niña de jugar un deporte? Termina el partido y se mete la familia en el carro y el niño o la niña no jugó bien. ¿Qué hace papá allí? ¿Qué hizo Jaime? Empezar a darle duro. Y Jaime, no jugaste bien por esto. Y Jaime, y no le pegaste a la pelota. Y no estabas corriendo. Y un día yo quebranté a mi propio hijo. Porque le dije, Jaime, ¿cómo es posible? Dejaste la pelota que pasara. Y le di. Y yo vi sus ojitos allí de él. Con mis palabras estaba destruyendo a mi hijo. Por deportes. Como mi papá me destruyó mi corazón por deportes también. Cuando mi papá quiso que yo fuera boxeador, mi papá boxeaba de joven. Y nos querían que entráramos al box y al fútbol. Y a mí no me gusta que me peguen. Así que yo no quería entrar a ese deporte. Pero nos metió al ring. Y nos puso los guantes. Y querer boxear. Y yo me acuerdo de mi papá. Ya mi papá y yo hemos reconciliado. Y yo el viernes, ya le había pedido perdón esto. Años atrás a Jaime le pedí perdón por esto. Pero una vez más le dije, Jaime, estoy leyendo el texto otra vez. I just want to remember and say, I'm sorry, son. I'm sorry for all the pain and hurt I caused you. After every basketball game, after every baseball game. And I would never say, great job, good. I would always say, you could have done better, you could have done better, you could have done better, you could have done better. I'm sorry, son. Please forgive me. I was a jerk. I was not a good dad. Y me perdonó una vez más. ¿Sabes? Mis palabras van a ser una de dos cosas. Mis palabras animarán y alzarán a la persona a quien se las doy, o mis palabras desanimarán y derrumbarán a la persona que se los doy. ¿Qué vas a hacer tú con tus palabras? Sé lento para hablar, dice Santiago. Y luego Santiago nos dice, sé lento para enojarte. Sé lento para enojarte. Y aquí lo que está Santiago diciendo es, sé lento para reaccionar. Porque cuando estás pasando por la prueba y la tribulación, la tentación, tiendes a enojarte, tiendes a frustrarte, tiendes a querer salir de ese problema, de esa lucha. Santiago dice, detente, controla tus emociones. Contrólate, Jaime, contrólate. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Debemos de controlarnos. Contrólate cuando escuchas la palabra del Señor y no te gusta lo que estás oyendo. Porque una de las maneras de enojarnos con el Señor es cuando Dios nos da una verdad y no queremos aplicarla. Y nos enojamos en contra de Dios. Pablo habló de eso en Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice Pablo. ¿Acaso ahora me volví en su enemigo porque les digo la verdad? A veces nos enojamos con esta palabra, con Dios, porque no nos gusta lo que estamos escuchando. Y no nos gusta estar en el momento de la prueba. Y Santiago está diciendo aquí, sé lento para enojarte, reaccionar. Controla tus emociones, contrólate. Y luego, algo interesante al estudiar este pasaje, nota lo que, regresémonos al huerto del Edén, con Adán y Eva y Caín y Abel. Este fue un momento para mí que me abrió los ojos. Yo no había visto esto. Antes de que Caín matara a su hermano, mira lo que dice Génesis 4. Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan? ¿Y de qué había pasado? Que Abel trajo una ofrenda de animales sacrificados y Dios la aceptó. Caín trajo una ofrenda de vegetales y vegetariana, ¿verdad? De vegetales a Dios, y Dios no la aceptó. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Enojarse. Antes de que Caín matara a su hermano, él reaccionó con enojo. Se enojó porque Dios no recibió su ofrenda. Y su ofrenda no vino de corazón de Caín. Dios podía ver su corazón de él. ¿Y qué hizo Caín?
mató a su hermano. Wow. Por eso Jesús nos enseña. El hermano mayor de Santiago, Jesús nos dice en Mateo: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Sé lento para enojarte, dice Santiago. Así que lo primero que tenemos que hacer es aceptar la palabra del Señor con humildad. Lo segundo que debemos de hacer, dice Santiago, es, al principio, sea hacedor de la palabra de Dios para ser bendecido. En el texto bíblico, Santiago resalta la bendición ¿en qué? En ser un hacedor. Pon en práctica lo que sabes de Dios. Pon en práctica lo que estás escuchando. Si quieres alcanzar la madurez y el crecimiento espiritual que Dios quiere que saques del momento de la prueba, sea hacedor. La bendición está en ser el hacedor. Veamos y desmenuzamos el texto. Lo tengo dividido por color también. Nota aquí cómo se ve el texto. Una vez más, lo que está en morado es la parte más importante de esta sección. Y la parte importante es de que Dios bendice la bienaventuranza, como el hermano mayor de Santiago, Jesús. La bienaventuranza está en ¿qué? Poner en práctica. Una vez sale allí, 2 veces sale en amarillo. Pon en práctica, pon en práctica. Y nota lo que está en verde. Ver, ver y mirar. Pero estas dos en el griego son la misma palabra y Santiago cambia el verbo de ver y a otro verbo diferente de mirar, porque este mirar no es el mismo que este. Este mirar es como analizar debajo de un microscopio. El primer ver es amplio, ¿verdad? El segundo ver en griego tiene una idea de mirar bajo un microscopio más intensamente. Pero nota la analogía que usa Santiago. Santiago dice, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cuál es el propósito de vernos en un espejo? ¿Para ver cómo estamos nada más? Sí, porque la intención es ¿qué? Arreglar si algo está mal. Yo me veo en el espejo porque quiero cambiar algo, quiero ver cómo está todo bien. Y si tengo un poquito de carne aquí metida en el diente, ¿verdad? O tengo pelos parados, ¿verdad? O la hermana poniendo su labial, el labial se lo pasa hasta acá, yo no sé, ¿verdad? Te ves en el espejo para hacer algo. Bueno, sí, hay gente pretenciosa que cada vez que ven un espejo voltean a ver y nomás quieren ver cómo se ven, ¿verdad? Pero usualmente el espejo es para hacer algo. Vas a hacer algo, tienes la intención de hacer algo, dice Santiago. Qué triste es esa persona que ve su espejo, ve su rostro y se olvida de que hay algo que cambiar, hay algo que hacer, hay algo que arreglar. Santiago dice que debemos de poner en práctica la palabra. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Si miras atentamente, si estás escudriñando la palabra del Señor, si la estás viendo como un estudiante ve a algo en un microscopio para hacer un proyecto, así debemos de ver la palabra del Señor, tú y yo. Y no olvidas lo que escuchaste porque lo estás poniendo en práctica. La manera en que muestras que no olvidas lo que escuchaste es poniendo en práctica. Entonces vas a ser bendecido. Y encontré un estudio más reciente, y aquí está este estudio, te lo pongo en esta gráfica, fascinante. Recordamos solo el 20% de lo que oímos, recordamos el 30% de lo que vemos, recordamos el 50% de lo que oímos y vemos, recordamos el 70% de lo que dialogamos con otros, por eso la importancia de un grupo de vida, un grupo pequeño de mujeres, de hombres, de jóvenes adultos. Importantísimo conocer la Biblia y hablar de la Biblia en círculos, no en hileras como hoy, ¿verdad? 80% de lo que experimentamos personalmente y, wow, el 95% de lo que experimentamos personalmente y enseñamos a otros, recordamos. Wow.
Esto debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Acá, tú y yo debemos de estar acá, de este lado, irnos para allá, ¿verdad? Oírla y hablarla en grupo y ponerla en práctica. ¿Para qué? Y luego enseñársela a alguien más. No te quedes con lo que has aprendido. Enséñale a alguien más. Y no me importa cuántos años tengas, young person. You can teach someone what you've gone through, what you've lived through. Tú puedes enseñarle a alguien de lo que tú estás viviendo, joven. El impacto que podemos hacer al ser hacedores de la palabra del Señor. Y Santiago termina entonces diciéndonos a ti y a mí con el tercer y último principio. Y cierra todo esto Santiago muy práctico. Y él nos dice, practica la palabra de Dios de tres maneras. Practica la palabra de Dios de tres maneras. Los últimos versículos son como un resumen. Y estoy haciendo lo mismo yo, resumir lo que ya hemos dicho aquí. Santiago termina resumiendo lo que ya nos dijo. Y él nos dice aquí algo muy interesante. Como cuando yo era joven, I was a young person, también era joven hace muchos años atrás. A mí no me gusta usar alhajas, no me gusta tener muchas orégano puesto ni nada. Dios te bendiga si ese es tu estilo. Tengo un hijo que le encanta el orégano también. Le encanta usar alhajas, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Pero también de joven yo experimenté. Y me recuerdo que compré una cadenita en la pulga de San José. Y yo la usé. ¿Sí saben lo que es una pulga? ¿Sí? Ok. Compré mi cadenita. Pues como yo hacía mucho deporte y todo, sudaba y toda la cosa, me la puse, nunca me la quitaba porque I was cool con mi cadena de oro, ¿verdad? Hacía deporte y toda la cosa y también me bañaba con ella. De repente mi cadenita, que un día empezó brillante, se empezó a hacer verde. Se empezó a oxidar mi cadenita. Y yo, oh my God, this is not even real, it's fake. Yo genuinamente pensé que mi cadenita era de oro. Yo pensé que era verdadera mi cadenita. Y se empezó a hacer verde mi cadenita. Era falsa. Santiago termina diciéndonos, quiero saber si tu cadenita es de oro o es falsa. Quiero saber si eres un cristiano falso o verdadero. Debe de haber evidencia práctica. Debe de haber evidencia práctica. Que cuando estés debajo del sudor y de la regadera, no se va a tornar verde tu cadenita. Tu fe no va a mermar, tu fe no va a cambiar. Si realmente eres un cristiano, si realmente eres un seguidor de Cristo, va a haber evidencia de tres maneras, nos dice Santiago, de que realmente tú eres un seguidor de Cristo. Y mira lo que dice el verso 26 al 27, te lo puse en colores también. Nota las tres cosas, los tres colores que están aquí. La evidencia de que tú realmente eres un seguidor de Cristo, dice Santiago, termina diciendo, si afirmas ser religioso, si dices que eres un cristiano, if you talk the talk, then you better walk the walk. Si hablas y dices que eres cristiano, entonces debes de mostrarlo en tu caminar. ¿Y cómo se mira? Si afirmas ser un religioso, pero no controlas tu lengua. Te engañas a ti mismo y tu fe no vale nada. La fe pura, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse. Esta palabra es la misma palabra que vimos allá arriba de aceptar, pero aquí la traducen en ocuparse, hacer los preparativos. Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Tres evidencias de que tu fe es oro. Y la primera de ellas es al controlar tu lengua, tu manera de hablar. Si la lengua no está controlada por Dios, es un indicador seguro de que tu corazón tampoco está bajo el control del Señor. Un corazón corrupto y perverso eventualmente va a ser expuesto por su lengua, por el discurso corrupto y perverso. Si no controlas tu lengua, dice Santiago, que tú te engañas a ti mismo. Te estás engañando diciendo que lo eres, pero realmente no. Segundo, Santiago dice,
La evidencia es al cuidar de las personas necesitadas. Los huérfanos y las viudas eran la gente más necesitada en el tiempo de Santiago. No había un sistema de welfare, no había ayudas públicas. Así que la gente más necesitada eran los huérfanos y las viudas. Y acuérdate, damas y caballeros, Santiago está escribiéndole a cristianos que están pasando por sus propias luchas, por sus propios problemas, por sus propias broncas. Y aún así Santiago quiere que el cristiano verdadero está pensando en alguien más y no nada más en su propia persona. Wow. Y número 3, a librar tu vida de la corrupción moral. De que estás caminando con integridad. La corrupción moral es cuando no preparas tu casa para recibir la palabra de Dios porque hay perversidad en tu corazón. ¿Cuáles son las formas de corrupción moral más comunes entre nosotros? Definitivamente la corrupción sexual, la pornografía, tanto hombres y mujeres. Está creciendo el consumo de pornografía entre las mujeres, no es un problema de hombres nada más. La pornografía en la televisión, en las películas. La corrupción moral también se ve en el amor al dinero. Donde amamos las riquezas de este mundo y estamos dispuestos a robar, a matar, a hacer un montón de cosas con tal de obtener más dinero. La corrupción moral también viene a través de la codicia en nuestros corazones. Ahora, damas y caballeros, termino haciéndote una pregunta. ¿Existe el divorcio espiritual en tu vida? ¿Existe el divorcio? De Santiago ya nos ha dicho que debemos de aceptar la palabra de Dios con humildad, que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor para recibir la bendición. Y debe de haber evidencias en nuestras vidas de que realmente somos seguidores de Cristo. La pregunta que yo te hago a ti al terminar el mensaje el día de hoy es: ¿existe el divorcio espiritual en tu vida? Hay una diferencia, hay una separación, hay un divorcio entre tu credo y tu manera de vivir, entre la teoría y la práctica, entre ser un oidor y un hacedor de la palabra. ¿Estás tú practicando realmente lo que estás escuchando? Porque ¿te recuerdas lo que te dije al principio? Te lo puse al final. Una fe declarada pero no expresada en obediencia no es fe en absoluto. Esa es la verdad central del día de hoy. Padre, gracias te damos por tu verdad, Señor. Gracias te damos por habernos hablado en este día. Gracias te damos por habernos mostrado que en el momento de la prueba y la tentación, nuestra fe realmente se debe de manifestar en obediencia. Nuestra fe se debe de manifestar en nuestra vida práctica diaria. Y hoy, Señor, queremos responder, pidiéndote que tú limpies nuestros corazones de cualquier inmoralidad, corrupción moral, y nos ayudes a acercarnos a ti, a ser hacedores de tu palabra. Es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Y en este momento íntimo con esta canción, yo te invito a que tú veas tu vida en el espejo de la palabra de Dios. Vete en el espejo y habla con Dios.